Estado de conciencia, ¿qué más? Generado capilar, la diuresis tendrá algo que ver. Sí, pues. Entonces, yo podría saber indirectamente cuánto ha sangrado ese paciente, viendo sus signos clínicos, es decir, clasificando la probable hemorragia en hemorragia grado 1, grado 2, grado 3. Esto que te lo tienes que saber, pero como si fuera el Padre Nuestro, perdón de Dios, porque esto nos va a ayudar a establecer no solamente lo que podría estar sangrando en este paciente, sino el tratamiento de este paciente. Entonces, si llega un paciente politraumatizado con sospecha de un trauma torácico y que puede estar con un hemotórax, entonces yo pues voy a hacer el examen físico del paciente. Obviamente voy a pedir los signos vitales ya no más de la enfermera, porque las enfermeras vienen, toman los signos vitales, te dicen cómo están los signos vitales y ya están canalizando, porque el C tiene que ser inmediatamente, tenemos que reponer la pérdida del volumen circulante y toman la muestra sanguínea para los laboratorios. Entonces acá nosotros vemos los signos del paciente. Si el paciente tiene un pulso menor a 100, su presión arterial está normal, llenado capilar normal, frecuencia respiratoria normal, diuresis más o menos 30 ml horas, está dentro de lo aceptable, está más o menos ansioso, pero estoy viendo que está sangrando o hay sospecha de hemotórax, digo que es una hemorragia clase 1. Ahora fíjate en el otro extremo, el paciente que ha perdido mucha sangre, aunque no la vea, su pulso está más de 140, está taquicárdico, la presión no se escucha, ni la sistólica a veces ni la diastólica, su llenado capilar es más de 3 segundos, su frecuencia respiratoria es más de 40, está respirando rápidamente, le colocas una sonda Foley y no hay orina, está en oliguria o está en anuria, está ya letárgico, ya ni te habla. Aparte de eso vemos lo que ustedes han dicho, pálido, piel fría, sudorosa. Este paciente sospecho que tiene una hemorragia 4. En hemorragia 1 que ha perdido menos de 750, o lo que sería el 15% del volumen de sangre, en clase 2 de 750 a 1500, el 15 al 30% del volumen de sangre, en clase 3 de 1500 a 2000, más el volumen de sangre del 30% al 40%, y en clase 4 que ha perdido más de 2000. Imagínate, ¿cuánto es el volumen de sangre de una persona? 5.000. Pero eso es para, en teoría, no 5.000. Porque en cirugía 1 ustedes han debido ver que tomamos una muestra de hematocrito y calculamos en base a eso la reposición de líquidos. Cada uno tiene un volumen de sangre diferente. No es 5.000. Cada uno tiene diferente. Y les he comprobado estadísticamente a mis alumnos de cirugía 1 que él puede tener 3.000, él puede tener 3.500, 4.000. Ya hemos visto que hay personas chiquitas que tenían hasta 2.500 de volumen de sangre. Se ha perdido 2.000. ¿A quién le va a incluir más? ¿A él o a la persona que es pequeña? La persona que es pequeña o delgada. Entonces, fíjate, eso puede manifestarse de diferente manera en las personas. Pero este es el patrón, el estándar. Si pierde más de 2.000, es una hemorragia grado 4, grave. Si es hemorragia grado 3 y grado 4, no solamente estoy pensando en reponerle líquidos, sino que ya tengo que reponerle paquetes globulares. Si es hemorragia grado 1 y grado 2, sí voy a darle cristaloides, pero si es grado 3 y grado 4, le voy a dar concentrado de glóbulos. A ver, entonces fíjate, ya estamos aquí. Esta tablita está en el ATLS, es del ATLS, y dice que te sirve para valorar el paciente politraumatizado cuánto más o menos ha perdido de sangre, y eso tienes que saber. Muy bien, entonces si hemos hecho el ABCD, estamos reemplazando el volumen intravascular. Mira, la enfermera está tomando ya, está canalizando, y antes de colocar la solución, está tomando muestras de sangre. Está colocando el volumen. Si el paciente está en shock, el tratamiento es diferente, porque hay un protocolo de manejo de shock diferente. Ya no colocaremos una vía, colocaremos 2 vías. Colocaremos sonda nasogástrica, sonda Foley, entubaremos al paciente. Si no podemos acceder a una vía periférica, colocaremos un catéter venoso central, o si no, haremos una venotomía.
Vamos a colocar a veces catéteres de grueso calibre y vamos a empezar ya nomás a darle cristaloides y vamos a darle también sangre si requiere. Otras medidas que vamos a utilizar en el paciente politraumatizado. Estamos hablando del paciente politraumatizado. Normalmente estos pacientes pueden requerir colocado de sonda nasogástrica. ¿Para qué colocamos esta sonda nasogástrica en estos pacientes? Para aliviar la dilatación gástrica. Oye, imagínate ese paciente que ha tenido un accidente después de una fiesta, que ha ido a comer y beber. ¿Qué problema puede haber si vomita? Se puede bronco aspirar. Entonces una sonda nasogástrica pues una medida de protección también. Hay una descompresión del estómago. Vamos a extraer contenido gástrico. Vamos a disminuir el riesgo de aspiración. Y si en la sonda nasogástrica encuentro sangre, y también tengo que tener un alto nivel de sospecha, no será que hay un trauma esofágico, un trauma gástrico, tengo que tener un alto nivel de sospecha. Si no puedo colocar vía nasogástrica, entonces la orogástrica es otra alternativa. Si está con una cánula de Mayo, pues ahí voy a colocar la sonda orogástrica. Por otra cosa, y esto tú ya sabes también, no puedo colocar sonda nasogástrica cuando sospecho de fracturas faciales o fractura de base del cráneo. ¿Por qué? ¿Tu nombre es? Sí. Fernando. Fernando, ¿por qué no puedo colocar una sonda nasogástrica si sospecho fractura de base de cráneo? Porque si colocamos la sonda nasogástrica, podríamos agravar o podríamos sangrar parte de alguna lesión que está produciendo la fractura de base de cráneo. A ver, una complicación, Fernando, va a ver. ¿Pero qué complicación será? ¿Qué le puedo decir? ¿En el cerebro? Siempre olvido colocar la radiografía. El centro de respiración. ¿Qué pasa? La sonda nasogástrica se nos puede desviar. Y les voy a mostrar, y siempre les prometo y nunca les cumplo esto. Quería mostrarles una radiografía de un paciente que colocaron una sonda nasogástrica y el paciente empezó a tener signos meningios y se murió. Porque la sonda nasogástrica entró lastimosamente por la zona de lesión y apareció en el encéfalo. Se desvía. Entonces no puedes colocar en ese tipo de pacientes, sobre todo los de cráneo. Pregunta de examen que ustedes ya saben. ¿Cómo sospecho yo que el paciente tiene fractura de base de cráneo? Signo de... Perdón, más fuerte. El signo de mapache, los ojos de mapache. ¿Otro? El signo de pato, que es equimosis en la apófisis mastoidea. ¿Otro? ¿Otro? Puede ser secreciones cristallinas por la nariz. También, que eso se llama, ¿qué cosa? ¿Qué se llama eso? Y en el oído, si sangre el oído, ¿pero qué se llama eso? Otorragia, o si sale los dos, sangre, y además sale líquido cefalorraquídeo, otolicuorraquia. Entonces eso me hace sospechar que puede tener una fractura de base de cráneo, ¿lo ven? Entonces ahí digo mejor, no coloco sonda naso. Muy bien. Estos pacientes, ya han visto ustedes, si son politraumatizados, yo tengo que controlar la volemia del paciente. Y una manera de controlar la volemia es utilizando la sonda vesical. ¿No ven? ¿Por qué un paciente politraumatizado va a eliminar más orina o va a eliminar menos orina? Menos orina. ¿Por qué? Eso ha llevado también en cirugía 1. ¿Por qué un paciente politraumatizado o del postquirúrgico el paciente elimina menos orina? ¿Por qué? Porque se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que hace que se reabsorba más sodio, arrastra más agua, arrastra gran cantidad de sales, con el cloro también, y elimina mayor cantidad de potasio y de hidrógeno. Por esa razón, entonces yo tengo que cuantificar pues el volumen. Sin embargo, oye, la sonda vesical tiene como objetivos aliviar la retención urinaria
descomprimir la vejiga, controlar el débito, que es importantísimo, y ver si hay lesiones, porque si en la sonda encuentro sangre, ¿por qué no podría ser un trauma vesical, un trauma ureteral o un trauma de uretra también? Entonces, tengo que tener mucho cuidado. Entonces, acá también hay contraindicaciones para colocar la sonda vesical, las vamos a ver después. Pero la principal contraindicación es cuando sospechas de fractura de uretra. Y hay signos clásicos que los vamos a ver también después. Si yo sospecho que hay lesión en las vías urinarias, está indicado una uretrografía retrógrada. Esto sí hay imposibilidad de orinar, fractura inestable de pelvis, sangre en el meato urinario y hematoma esofágico. Aquí está todo. Si yo veo un paciente politraumatizado que está presentando sangre en la uretra, ¿coloco o no coloco sonda Foley? No coloco, porque estoy sospechando de lesión de uretra. Si tiene una equimosis en la pelvis, más bien en el perineo, tampoco. Si el paciente tiene fractura de pelvis, porque le agarro las dos espinas y le muevo así, suena algo inestable, no le colocas sonda Foley. Y en los varones, si yo le hago tacto rectal y encuentro que la próstata está bailando, porque normalmente no debería de bailar la próstata. ¿Quiénes se han hecho tacto rectal acá? ¿Nadie? Los varones practiquen, pues. Y ahí van a ver que la próstata tiene que estar fija, no se mueve. Pero en un paciente que tiene lesión de uretra, le haces tacto rectal y la próstata está bailando, está inestable. Eso supone que hay una lesión de uretra. Claro, les he dicho que practiquen es con el paciente politraumatizado, no con ustedes, por si acaso, no sean más pensados. Cuando llega un paciente politraumatizado, cuando están haciendo su práctica, oye, ustedes vean lo que hace el médico. Y si hay alta sospecha de doctor, hacemos tacto rectal. Deberían hacer un tacto rectal para descartar una lesión de uretra. Muy bien. Vamos viendo. Ya sabemos que en el paciente politraumatizado también vamos a tomar muestras de sangre, porque tengo que hacerle todos los exámenes: bioquímica sanguínea, hemograma, coagulación, gasometría, electrolitos, pruebas de función hepática, urea y creatinina, VIH. En las mujeres tengo que hacer prueba de embarazo, porque puede ser politraumatismo y embarazo. ¿Por qué no? Si es una mujer joven, ¿lo ve? Entonces tengo que hacer prueba de embarazo. Y además no te olvides que estos pacientes pueden tener una carga viral también. Entonces, ¿qué serología les pido a estos pacientes? VIH, LDL, ¿qué más? ¿Me pido hepatitis o no? Sí, pues es más grave que el VIH, es más transmisible que el VIH. ¿Qué otro más le puedo pedir? Chagas, estamos en zona endémica, le vamos a pedir Chagas, ¿no ve? Actualmente a pacientes politraumatizados también le pedimos antígeno nasal para descartar COVID. ¿No ve? Entonces todo eso voy a pedir en la... Muy bien. Una vez que ha terminado la evaluación primaria, es decir, yo ya sé lo que el paciente tiene, he corregido lo que le puede poner en gravedad al paciente, empieza la evaluación secundaria. La evaluación secundaria ya es más tranquila. Significa hacer nuevamente una revisión del paciente y hacer una historia clínica más completa, para ver qué cositas se te ha pasado. ¿No ve? Eso es lo que voy a hacer con este paciente. Le voy a hacer la historia clínica. Como cualquier historia clínica, pues voy a revisar sus datos estadísticos, la fuente de la historia del paciente, el motivo de consulta, la enfermedad actual, el examen físico. Y en la historia clínica, pues tengo que hacer énfasis en algunas cosas bien puntuales que me van a ayudar en el paciente politraumatizado. Como por ejemplo, los antecedentes del trauma. Si es un accidente de vehículo, en la historia clínica tiene que estar el dato de qué velocidad más o menos iba el vehículo. Una velocidad lenta o rápida. Porque eso me dice la gravedad de la lesión. El tipo de colisión que fue, frontal, hubo una deformación en el vehículo. Fíjate este vehículo. Oye, ¿será que los que estaban manejando tienen lesiones leves? No, pues va a tener lesiones graves si es que ha sobrevivido. Si había dispositivos de seguridad en el auto, si había airbag, dónde estaba el paciente, si estaba aquí manejando, al lado del que manejaba o estaba hacia atrás, si había más ocupantes.
Todos esos datos me ayudan para saber la gravedad de la lesión. Tiene que estar en la historia clínica. Si es un accidente por caída, esto parece yo el año pasado, la altura, cómo cayó, dónde cayó, etcétera, etcétera. Tenemos que saber, porque esos datos nos dan la gravedad del paciente. Lesión por explosión, si fue un lugar abierto o cerrado, o la distancia del explosivo, también tenemos que saber. Si ha sido un trauma penetrante, como en este caso, el tiempo en el que sufrió la penetración, el tipo de arma, la distancia del ataque, el número de heridas que sufrió el paciente, la cantidad de sangre que más o menos perdió, estableciendo el grado de hemorragia, y si había o no dolor abdominal, porque me está diciendo si hay. Y esto es pregunta, y esto ya hemos hablado también. Oye, si hay un accidente de tránsito, si hay un accidente por herida por arma blanca, y el paciente llega con harto dolor, un dolor intenso, es un dolor abdominal agudo. Si tiene signos de irritación peritoneal, ¿qué es? Es un abdomen agudo traumático. Y ahí tengo que ver si será por hemorragia o por un componente. Entonces, esos datos son importantes. No te olvides que en la historia clínica, en la revisión secundaria, tiene que estar si el paciente tiene alergias. Ha pasado que llega un paciente, lo estabilizan muy bien y no le preguntaron si tenía alergias y tenía heridas múltiples y le colocaron penicilina y causó un shock que más bien se revirtió a tiempo, pero hay pacientes que pueden tener complicaciones graves. Patologías previas. Puede ser que llegue un paciente politraumatizado, pero que al mismo tiempo tenga asma, tenga insuficiencia cardíaca, tenga chagas. Tengo que averiguar qué antecedentes tenía ese paciente. ¿Qué está tomando habitualmente? Si, por ejemplo, es un paciente con hipertensión, si tenía cirugías previas, si consume no drogas, los datos clínicos obstétricos de las mujeres, antecedentes familiares y la anamnesis por sistema son fundamentales. El otro 50% del paciente traumatizado es el examen físico. Oye, cuidado, estoy hablando de cuestión de minutos. La historia clínica en el paciente politraumatizado no la puedes hacer en 1 o 2 horas. Tienes que llevarte menos de 15, 20 minutos. En la atención primaria son cuestión de minutos, porque además tienes que tomar decisiones. Y en la revisión secundaria está más o menos unos 10 a 15 minutos. Acá hacemos examen físico. El examen físico general, signos vitales, y el examen físico regional. En los pacientes politraumatizados, como todo examen físico, vamos a hacer la revisión desde la cabeza hasta los pies. Vamos a revisar todo. Cuidado que piense que llegue con trauma abdominal y vamos a ir solamente revisando el abdomen. Eso no se hace. Se revisa todo. Porque ahí vas a encontrar datos al examen físico general, vas a encontrar datos importantes de los signos vitales, pero definitivamente la parte más importante en un paciente politraumatizado con sospecha de trauma abdominal va a ser el examen físico y ahí podemos encontrar pues, varias cosas, ¿no ven? A la inspección vamos a encontrar un montón de datos. Obviamente tenemos que desnudar al paciente, revisar todo el abdomen, parte anterior, porque el abdomen tiene una cara anterior, ¿no ven? Tiene una cara posterior, tiene unas caras laterales, tiene un extremo inferior que sería la pelvis y un extremo superior que tiene el diafragma. Entonces tengo que revisar todo, no puedo dejar de revisar solamente una partecita. Vamos a ver si tiene disminución de la movilidad respiratoria, porque eso significa que puede tener un problema torácico o que tiene un abdomen agudo. Buscar las zonas de impacto, las zonas de lesión. Vamos a ver si hay laceraciones, escoriaciones, equimosis, sangrado. La equimosis puede tener varios significados. Por ejemplo, puede haber manchas equimóticas periumbicales o también en los flancos. Eso es lo que se llama el signo de Cohen, el signo de Grey-Turner, que no es solamente de pancreatitis aguda necrohemorrágica, sino que se puede dar en cualquier tipo de lesión y está asociado sobre todo a hemorragia retroperitoneal. Así que tengan mucho cuidado. Vamos a inspeccionar flancos, escroto, región perineal, el meato urinario para ver si hay sangre. Vamos a ver si hay contusiones, hematomas en periné, en vagina, en recto, en glúteo, si hay fractura pélvica, y vamos a cubrir al paciente con más experiencia de la revisión.
En un paciente politraumatizado nos llamaría mucho la atención que los ruidos intestinales estén disminuidos o estén ausentes. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, eso podría ser compatible con un hilo paralítico y por tanto compatible con un abdomen agudo. Oye, nos llama la atención. El hilo paralítico podría ser producido por hemoperitoneo, pero también por peritonitis. ¿Por qué no? Hay pacientes que llegan después de 2 días, de 3 días de haber sufrido una lesión. Ese paciente no ha sufrido lesión vascular porque no se hubiera muerto, pero puede haber sufrido perforación de intestino, duodeno o estómago. Y ya llega con un proceso francamente infeccioso, es decir, llega con peritonitis. ¿Okay? Al principio tiene importancia, pero más después es mejor. La percusión igual me puede revelar signos de irritación peritoneal, contracción involuntaria y a la palpación lo que hemos visto en el abdomen agudo. Si el paciente tiene una lesión por sangrado, por problemas químicos, el paciente va a presentar signos de irritación peritoneal. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Llega un paciente con trauma abdominal, shock hipovolémico y signos de abdomen agudo. ¿Cuál es tu conducta? Inmediata, porque se está muriendo. No es lo mismo que el paciente llegue sin signos de shock o sin signos de irritación, pero es un trauma grande. Me da tiempo para hacer más exámenes. Pero si el paciente llega con signos de shock hipovolémico y signos de irritación peritoneal, ese paciente tiene que ingresar inmediatamente a tengo que verificar si hay fractura pélvica, porque estadísticamente, oye, la pelvis es un marco óseo duro. Si se fractura la pelvis, la posibilidad de que exista un trauma abdominal es alto. Por tanto, si digo, oye, hay fractura pélvica, tengo que descartar un trauma abdominal. Se debe sospechar fractura de pelvis, como ves acá, si hay hipotensión sin otra fuente. Ya has descartado que no hay sangrado en el tórax. Has descartado que no hay sangrado en el abdomen. No hay heridas externas. ¿De dónde estará sangrando? ¿Será una fractura de fémur? Porque la fractura de fémur puede sustraer gran cantidad de sangre. Pero también la pelvis. Si hay próstata alta o flotante, si hay hematoma escrotal, sangre en el meato urinario, diferencia de longitud de los miembros, te hace sospechar de fractura de pelvis. Si hay inestabilidad, ¿no ven? También podemos hacer, y esta es la maniobra para saber si hay fractura de pelvis. Agarras las 2 espinas ilíacas anterosuperiores y con mucho cuidado haces el movimiento de bamboleo, pero no brusco, porque si imagínate si es fractura vas a agravar. Muy despacito haces la lesión y si escuchas inestabilidad que uno se eleva y otro que no, hay un creñido, hay fractura de pelvis, entonces ahí ya no hacemos nada. O si medimos los 2 miembros, mira, uno está más largo que el otro y eso no había en ese paciente. Hay fractura de pelvis. Esto es lo que les decía hace rato. Yo no voy a colocar sonda Foley si sospecho que el paciente tiene un trauma uretral o fractura de pelvis. Si yo veo sangre en el meato uretral, si veo equimosis o hematoma escrotal, miras de equimosis o hematoma perineal o próstata alta flotante, está contraindicado colocar una sonda vesical o una sonda Foley. No se coloque. Pero pregunta de examen. El paciente está con retención urinaria, su vejiga está enorme, está como globo y quiere orinar. Y no puede orinar el paciente, pero es un paciente politraumatizado y se ve el globo vesical ahí. ¿Qué procedimiento quirúrgico hago? Aquí hemos dicho que en cirugía vamos a dejar pura terminología médica. Ya no hay colocamos agujita, color azul, rojita, nada que ver. ¿Qué hacemos? Punción vesical. ¿Perdón? ¿Alguien dijo? ¿No es una punción vesical? Sí, ¿cómo se llama eso? Vesicocentes. Porque no solamente se hace una punción, porque me va a salir poca orina. Tengo que colocar una manguera en la vejiga. ¿Cómo se llama eso? Le voy a colocar una sonda Foley en la vejiga, pero no por la uretra.
voy a colocar otro tipo de catéter. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Les vuelvo a decir, pregunta de examen, me parece que ahí se liberan adrenalina y se acuerdan. Cistostomía. Eso es lo que hacemos. Si el paciente no puede eliminar orina por la uretra, hacemos una cistostomía justo en el globo vesical, pues, y ahí colocamos la sonda y el paciente va a poder eliminar orina hasta que se entre a cirugía y se haga la reparación de la uretra por la estabilización de la pelvis. Bueno, entonces ahí ya tenemos esos datos. En todo paciente politraumatizado con sospechas de trauma abdominal, tenemos que hacer dos exámenes que no nos gusta a nadie. En las mujeres, el examen ginecológico, y en los varones, el examen rectal. Tenemos que hacer. El examen vaginal muchas veces se tiene que hacer cuando sospechas que puede haber lesión en la pelvis, pero no hay otro signo, porque a veces se pueden encontrar fragmentos óseos, se pueden encontrar heridas penetrantes o laceraciones. Y si encuentro lesiones en el glúteo, también tengo que sospechar que puede haber trauma abdominal. También. Hemos tenido muchos pacientes que les han apuñalado en el glúteo, pero les han apuñalado en este sentido. Y tranquilamente esa arma puede ingresar por el glúteo, llegar a la pelvis y llegar hacia el abdomen. Y hay lesión penetrante. Así que hay que revisar cuando es glúteo. Si es arma de fuego, peor todavía, pues. ¿No ve? Si sospechas que puede haber una lesión o agresión sexual, también puede haber lesión abdominal. El ejemplo más dramático que yo he podido atender es de una paciente que una vez llegó a emergencia, una muchacha joven, debe ser 22 años de edad, que llega traído por su novio a emergencia. La paciente estaba en un franco estado de shock, hipovolémico, estaba blanca como papel y tenía signos de irritación peritoneal. Es decir, teníamos que entrar sí o sí a cirugía. Pero cuando le desvisten las enfermeras y ven la parte genital, ven que por la vagina estaba saliendo un asa intestinal. ¿Qué ha pasado? Resulta que los dos, bajo el efecto de las drogas, tuvieron relaciones sexuales, quién sabe cómo, pero produjeron penetración de la cúpula vaginal que llegó hasta el abdomen, y por eso se exteriorizaba una de las asas intestinales. ¿Okay? Y eso había pasado hace 4 o 5 horas. La paciente se le llegó a operar, entró a terapia intensiva y en los siguientes días falleció. Entonces, fíjense, acá es importante revisar áreas que normalmente no deberían presentar lesiones, pero que pueden ser potencialmente peligrosas. Por tanto, mira, acá tengo nuevamente esta lesión. Cuando sospechamos de trauma abdominal, cualquier paciente con una lesión por golpe directo de desaceleración, herida penetrante en el torso, tiene una herida por lesión abdominal, visceral o vascular, hasta que tú demuestres lo contrario. Llega este paciente a emergencia y tiene esta exfoliación, sospecho el mecanismo de la lesión. Tengo que descartar un trauma abdominal. Ahora, si el paciente llega, aunque no tenga signos claros de un trauma abdominal, oye, pero si tus signos vitales están alterados, es decir, está hipotenso, taquicárdico, taquipneico, con saturación baja, te tiene que hacer sospechar que ese paciente tiene un trauma torácico o tiene un trauma abdominal. Los signos vitales aquí son importantísimos, pero tienen que ser reales, no inventados. Las heridas penetrantes entre el pezón y el periné también se tienen que asumir que pueden ser potencialmente. Vamos a ver la próxima clase con mucho más cuidado los algoritmos de tratamiento del paciente con trauma abdominal. Pero ya te voy adelantando algo. Los algoritmos de emergencia son relativamente sencillos. Te llega un paciente a emergencia con antecedentes de un trauma, un accidente, pero llega con hipotensión y signos de irritación peritoneal en el abdomen. Ese paciente tendrá una baja probabilidad de tener trauma abdominal o la probabilidad será alta. Ya no la pienso 2 veces, la probabilidad es alta. La sospecha es alta de que tenga un trauma abdominal o pélvico.
y ya estamos pensando que ese paciente va a ingresar directamente a la cirugía. Bueno, si el paciente llega a una evaluación secundaria, está relativamente estable, y llega con antecedentes de trauma, pero no presenta signos de hipotensión ni signos de irritación peritoneal, ¿cuál sería la conducta? Asumo que no tiene trauma torácico ni trauma abdominal. No, ¿cuál sería entonces el protocolo de manejo? Ella dice internarla ¿para qué? Para ver si cambia. O sea, vamos a mantener, va a haber una baja sospecha, pero no descarta la lesión. Entonces le puedo internar para observarlo y además hacerle exámenes complementarios. Nos adelantamos un poquito. ¿Qué exámenes le vas a pedir a ese paciente? Radiografía. ¿Qué tipo de radiografía? Normalmente en emergencia ya tienen sus primeras radiografías. ¿Han visto las salas de emergencia bien equipadas? Ahí tienen su equipo de radiografía. Ahí se toma la placa torácica para saber si tiene un trauma torácico, y ahí tienen un ecógrafo también para hacer el eco fast. Ahí se hace todo. Entonces me da tiempo para hacer eso. Ya he descartado. El paciente está estable relativamente, pero la lesión ha sido muy grave. Ya le he hecho radiografía, ya le he hecho ecografía. Pero quiero estar seguro de que tiene o no lesión torácica o abdominal. ¿Qué le pido? TAC. Entonces me da más tiempo para hacerle los exámenes. En las próximas clases vamos a ver que aparte del TAC hay otros exámenes. El LPD y la misma laparoscopía. Son procedimientos diagnósticos y también pueden ser procedimientos terapéuticos. Así que eso vamos a ver. Muy bien, esto ya es para la próxima clase. Hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna consulta, algún aporte, algo que han aprendido ustedes y que también podamos aprender nosotros? ¿Hay algo diferente, jóvenes? ¿Hay alguna duda? No tengan miedo, pues. Si lo sé, les digo. Si no lo sé, me voy a inventar lo que no voy a estudiar. Díganme, ¿hay alguna duda? Entonces voy a pedir 3 opiniones para ver si más o menos no se perdió. ¿Qué parece a ustedes? Trauma abdominal. Un poquito más fuerte para que todos lo escuchen. ¿Cuál sería el objetivo de este tema? ¿Qué quieres aprender con este tema?